Menú asturiano. En Casa de Comidas de Pueblo. Estamos en Cuérigo ayer. Y hemos venido a una casa de comidas que nos han dicho que está espectacular. Y un restaurante con varias salas, una decorada como una casina de pueblo, que mantiene el horno original de piedra y una olla que parece de gargamel. Empezamos fuerte, pote de castañes. Especialidad de la casa, no te puedes ir sin probarlo. Tiene un sabor muy particular. Las castañas, el compango casero con toque picante, está de locos. Y el bocadillín con el compago, que no falte. Y es religión. También pedimos un arroz con pitu calella. Estaba buenísimo. Llegó caldosino, melosino, pero con el ansia de probar el pote, el arroz absorbió todo el caldo. Eso sí, cogiendo todo el sabor. Y el pitu estaba riquísimo. De segundo elegimos jabalí guisado. Ya que hay sobrepoblación, habrá que hacer el esfuerzo y contribuir con la causa. ¡Ja! No tienes morro ni nada, paisano. Uf, una carne con sabor intenso y salsa espectacular. Y las patatinas muy buenas. El otro segundo, cebolla rellena de carne guisada. Otro clásico que ya no se ve tan fácil, tiernina y muy jugosa. Estaba deliciosa, pura gloria. Y vamos con los postres. Tarta de queso, pero atentos, de afuega el pitu. Se notaba el queso con ese toque picantín. Estaba muy buena. Y el panchón, postre típico de ayer. Mirad estas migas de pan de escanda. Nunca lo había probado y como las pipas, y un vicio. Y para terminar, cafetín de pota acompañado de una pócima mágica. El precio de todo ha sido de 53 euros. Comida tradicional asturiana de la buena, servicio familiar y el entorno espectacular, como en casa abuelita. Su nombre es Calsabú y le damos una puntuación de 9 bigotines.